Señor Marcelo Farfán, docente, investigador y actor cultural, presidente de la institución académica Güemesiana, Senda Gloriosa de la Patria, director de la Comisión de Educación de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, y fundamentalmente para todos nosotros un gran amigo. Adelante. Muchísimas gracias. Este, Primeramente, uno reformula las cosas. Uno reformula las cosas porque tiene que estar en la dinámica de, de las situaciones, de las circunstancias, ¿no? Y me acordaba que una vez fuimos a, al Bordo, justo en la casa de Güemes, o sea, de la madre de Güemes, ¿no? Doña María Magdalena de Goyechea y la corte de Güemes Montero, ¿no? Entonces, en ese momento se dice el discurso, se dice el discurso, se dice otro discurso. Ustedes saben, había una monjita que dice una jaculatoria, ¿no? Y me tocaba también decir a mí como hoy. Y entonces hablan, dicen un discurso excelente, Guardia de Pompeya. Otro discurso, Montalbetti, Flores Montalbetti. La monja dice unas palabras y ya me tocaba a mí ahí. Entonces uno dice siempre, dice, ¿y cómo levanto el discurso? O sea, uno se ve en figurilla porque ustedes han estado excelente, Rafael Gutiérrez, el licenciado Núñez Burgo, y uno se pone tranquilo y dice, bueno, ¿cómo le va? Bueno, y digo, bueno, ustedes disculpen, quiero remontar más o menos al nivel y digo yo, ¿y ahora cómo levanto ese discurso? Bueno, así que es difícil ser sí, ya, hay que saltar bastante. Espero poder cumplir en parte esta situación. Bueno, mi tarea en el sentido, mi afición han sido los libros, especialmente los libros de autores salteños, ¿no? Hoy estuve en la escuela normal, y en el momento vuelven los recuerdos, ahí está el recuerdo de que fue mi madre, las primas de mi mamá, a la escuela normal de maestro, en ese año eran las señoritas maestras, y después fueron las tías, mis tías también estaban en ese momento ahí, los amigos, antes los hijos de maestros nos decíamos primos o tíos del cariño, ¿no? Compadres, los maestros eran compadres, comadres, eran unidos, muy unidos. Y bueno, ahí fueron mis hermanas, se recibieron de maestras, también estuvo, bueno, después fui yo, todo el secundario, el terciario, y con esta situación de la escuela Sarmiento, yo lo mando a mi hijo a la escuela Sarmiento, y entonces viene, hay una intoxicación que hasta el día de hoy no se sabe qué ha sido, qué esto, qué este otro, y bueno, falta ese día, al otro día, falta otro día más, y al tercer día vuelve a la escuela mi hijo, y se produce otra intoxicación así más masiva de 18 a 23, y yo le decía a mi hijo, papá, le digo, yo quiero que va a la escuela Sarmiento, porque la escuela Sarmiento, ahí estudió el doctor Atilio Cornejo, imagínense, el historiador de Salta, el historiador de Güemes, así que yo quiero que va a la escuela Sarmiento, que termine en la escuela Sarmiento, y sé la historia del doctor Atilio Cornejo, porque lo admiro demasiado, ¿no? A varios historiadores de la gesta veneciana, los tengo muy presentes, pero Atilio Cornejo tiene una calidad especial, ¿sí? Una cosa, un perfil o varios perfiles muy especiales. Entonces va a la escuela Sarmiento y me contesta mi hijo ese día, la segunda vez, que sale intoxicado, y dice, papá, escúchame bien, la tercera es la vencida. O sea que me salvé ahora, ¿no? Entonces, no, papá de Dios, no, que esto, que otro.
Y entonces buscamos y buscamos, y en esa búsqueda de otra escuela no encontramos, pero sí encontramos la escuela normal, bachillerato humanista, primer bachillerato humanista público en toda la República Argentina, o sea, es algo grandísimo, ¿no? Y el profesor Vaca, bueno, que esto, que este otro, y varios se preocupan porque mi hijo vaya a la escuela normal y que ya está dentro y que esto, que este otro. Y cuando salíamos de la inscripción, ¿no? Me acuerdo de un poema de Juan Carlos Dávalo que le hace a su hijo Jaime, y Jaime se había pirado, se había escapado de la casa porque era remolón en el estudio. Y entonces en ese momento Juan Carlos Dávalo, enojado, escribe un poema. Y un poema que más o menos dice que él como padre le paga la boleta de inscripción, le compra camisa. ¿Dónde se irá el idiota? ¿Qué viento se lo llevan? ¿Será telegrafista o lustra o escritor? ¿No? Dice, quizás en algún hospital de un dolor de panza lo metan de cabeza al hospital, ¿no? Y en ese arrepentimiento diga, la pucha que hice mal. Entonces yo le había recitado eso a mi hijo en la conversación de la casa, y cuando salía ya de pagar la inscripción, y le digo, ¿a dónde se irá el idiota? Y entonces me mira mi hijo y te dice, papá, no te pase, ¿eh? No te pase que el año que viene yo vengo aquí. Bueno, entonces toda esa vivencia que nos dan los libros, que tan excelentemente ha hecho toda una compilación de la historia de la escritura, que lo hizo Rafael, ¿no? Me encantó. ¿Por qué? Porque yo escribí un libro que se llama Lectoescritura y Educación, en homenaje al doctor Oscar Venancio Oñatibia, porque yo fui un admirador de Oñatibia, hice un curso, me quedó fascinado la sabiduría de Oscar Venancio Oñatibia, el hermano de Arturo Oñatibia. Los Oñatibia han sido 9, 8, y los Cornejo han sido 9. Abel Cornejo, por ejemplo, el ingeniero Abel Cornejo, Américo Cornejo. Los Cornejo tienen mucho que ver con la historia de la agrupación, pero ese es otro cuento. La situación es que Oñatibia, para, para inventar el método integral, se basó en la historia de la escritura. Y entonces hizo una división filogenética, ¿no? Una visión o sea, la historia de la escritura, y una visión ontogenética desde que el niño nace y reproduce lo que pasó en la historia de la humanidad con la escritura y lo que pasa con cada niño que va sucediendo en su historia de adquisición de la lectoescritura, del gran invento, el mayor invento, así es la tesis de Oñatibia, el mayor invento que hizo el hombre fue la escritura. Miren lo que dice, y que el único órgano del cuerpo humano que tiene historia, que tiene modificaciones según la sociogénesis, es el cerebro humano. El cerebro humano ha ido del cerebro reptil, el neocorte, los lóbulos, de qué hemisferio domina para el arte, para la escritura. Todo eso lo desarrolló Oñatibia para crear el método integral, que fue un método genial, que sirvió muchísimo para la enseñanza y el aprendizaje. Y toda esa reproducción de la historia nos lleva a esto también, nos lleva a repensar como metodología, la metodología de Oñatibia para, para desentrañar nuestra historia. La metodología de la historia de la escritura, por ejemplo, que cómo pensaba el hombre primitivo, la prehistoria, ágrafa, oral, pero ahí teníamos los mitos,
después pasamos a los pictogramas, a los pictofonogramas. Hoy nosotros mismos manejamos distintos modelos de escritura, por ejemplo, pictóricas, también manejamos distintos sistemas de numeración, de notación matemática, pero nació con la historia de la escritura. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, tenemos ¿cómo se llama? La señalización, todas las señales de tránsito. En uno de estos días tengo que renovar el carnet y tenés que saber el pictograma, curva, lomo, badén, todo es dibujo. Para que aterrice un avión o despegue un avión, tienen un sistema pictográfico de banderas, por ejemplo, cuando uno va al baño, y en eso también está muy ligada a la semiótica y la educación, y eso está ligado a la historia. Por ejemplo, dentro de mañana, de unas horas, mañana viernes, voy a presentar un opúsculo, ¿no? Un opúsculo que es un disparador sobre una ley no escrita, el fuero gaucho. Una ley no escrita por Güemes, el fuero gaucho. Y entonces, ¿qué pasaba con el fuero gaucho? Entonces, ¿y cómo se relaciona con esto de la escritura? Como la historia nuestra, la alfabetización, miren, el documento de Güemes, que es cuando matan una vaca gorda y le firman un documento por el PA para que pueda cobrar, dice, por no saber firmar, Juan Manuel Quirós. O sea, Rivadeneira no sabía firmar, y por Rivadeneira firma Juan Manuel Quirós. Aparece Quirós en la historia, el que firma, y bueno, firma, no dice más nada, firmó. Pero Juan Manuel Quirós había sabido ser, cuando la gente antes era letrada en serio. Güemes, la educación en Güemes fue una educación de la cultura letrada y de la cultura de la lengua madre, de la tierra. La gran estrategia de Güemes es haber tenido el conocimiento del territorio, de la gente, que no estaba con una ficha, no había una ficha ¿cómo se llama?, de admisión a las milicias gauchas. Entonces, se sabía, los talanteaba, los tenía bien presentes y los conocía todos. Y ese todo contabilizado era 6.610 personas. ¿Y cómo lo sabemos eso? Ya les voy a explicar, pero no en este tiempo, porque si no se va a hacer muy largo. Entonces no se sabía escribir, es verdad, no sabían escribir, pero los que sabían escribir, sabían leer y escribir en gran magnitud de calidad. Entonces, por ejemplo, Güemes en el rastreo de su cultura letrada está que cita a Descartes. Y el alrededor de Güemes, el alrededor de los oficiales de Güemes, del ejército, por ejemplo, su secretario, Toribio Terín, ya estaba por decir Virgilio Terín, me cuesta que se me mande la memoria. Toribio Terín era el secretario, después fue cura, pero era letrado, era muy preparado. Toribio Terín es un sitial de la Senda Gloriosa de la Patria por la profesora Mari Tello, ¿no? En el Hered y Salta no está publicado en el sitial, pero sí está publicado en un artículo que es el sitial, ¿no?, de Mari Tello, y describe quién era Toribio Terín. Pero también se puede distinguir lo que escribió Terín y lo que escribió Güemes. Era una cosa, una simbiosis, ¿no?, que a veces cuesta, igual que, por ejemplo, esta cosa para explicarme de esta situación letrada, y quién escribe una cosa y quién escribe otra, ¿no? Por ejemplo, la obra La Tierra en Armas de Juan Carlos Dávalo, pero con Serrano. Y decía la Susana Martorell, yo puedo distinguir, Susana Martorell de la CONI, era la lingüista, por ejemplo, Rafael Gutiérrez perteneció al Instituto Berta Vidal de Batini,
Y el Berta Vidal de Batini funciona en el colegio de Susana Martoni, que ya ha fallecido, pero funcionaba ahí, y la fundadora ha sido la doctora Susana Martorell de Lacón, y Berta Vidal de Batín fue maestra normal, sus publicaciones fueron por el Consejo General de Educación. Yo tengo las obras, porque mis padres eran maestros, y entonces de escuelas nacionales hasta que pasan en el año 78 a la provincia, y entonces por ejemplo, tengo una biblioteca, doy gracias a la biblioteca de que me posibilitó esas situaciones, y Berta Vidal de Batín publicó siempre por el Consejo General de Educación. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que para hacer el fuero gaucho, el tema del aporte, contribución al fuero gaucho, me valí de lo que Oñatibia me enseñó. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros saber de cómo pensaba el hombre primitivo? O cómo tenía ese desarrollo, esas costumbres, a través de lo que producía sus utensilios. Por eso está la arqueología buscando a pincel ligero todos los restos arqueológicos. Y ahora, en este tiempo, está un gran libro muy importante, un autor muy importante que está develando muchas situaciones que se relacionan también con la política, con la vida nuestra y con los perfiles que va demandando lo que Oñatibia llamó la inteligencia artificial aquí en Salta, que dice, la inteligencia artificial nació con la escritura. La escritura forma parte de la inteligencia artificial. El problema de hoy, que ya no dice Oñatilla, sino que lo dice Yuval Harari, el problema de hoy es que esa inteligencia artificial, que como bien decía, está en esta computadora, que Asimov ya lo anticipaba, que de aquí y de allá, el problema no es la inteligencia artificial tan obediente. El problema es que la inteligencia artificial en el futuro y ya en este presente al futuro ya está decidiendo, está influenciando en nuestras decisiones. Ustedes saben que tenemos nuestra labor se relaciona con el instinto, ¿sí? Está el trabajo, que hay un marco de libertad, de pensamiento, y está la acción. Y la acción es el ámbito de la libertad del hombre, las acciones del hombre. Pero esas acciones del hombre relacionadas con la tradición, me pedí un poquito de agua, eso está también entrecruzado, diagonalizado, transversalizado, no quería decir transversalizado, pero era para decir otro sinónimo más. Dice que los maestros siempre usamos significativo, igual que los policías dicen negativo, positivo, ¿no? Entonces yo ya no quería decir transversalizado, porque si no dice una deformación profesional que tenés, Marcelo, al usar esos términos, como ha dicho ¿cómo se llama? Rafael Gutiérrez, que se van especificando términos sociolectos, cronolectos, ¿entienden? El lenguaje ha influenciado mucho en nuestra forma, en nuestra vida, en nuestra cultura, la lengua, la escritura también, ustedes saben que ha sido influenciada la escritura con los rebrotes, y en esa historia que ha contado Rafael Gutiérrez, estuvieron los cismas, el cisma protestante, que serían la reforma y la contrarreforma, y en esencia, ustedes influye tanto en el progreso de las personas, porque desarrolla inteligencia, desarrolla pensamiento, y los nuevos, por ejemplo, se liga con la tradición. Imagínense ustedes que nosotros, en el sentido, nosotros en lo general, no en los particulares de cada cerebro, ¿no? En distintas situaciones,
la gente en común cree que tradición es algo fijo. Y ya sabemos, Varia de Ponte domina el latín y yo no, pero tradere quiere decir entrega. La tradición es una entrega. ¿Y qué entregamos? Cosas buenas, experiencias que el común de la gente cree que eso que se ha repetido y que ha dado resultados buenos, deben ser permanentes. Pero hay veces que las circunstancias nos cambian. Las circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias nos cambian, Ortega y Gasset, nos cambian y nos exigen y demandan nuevas inteligencias múltiples, nos demandan, como dice Harari, nos demandan, primero, 4-6, nos demandan creatividad. Tenemos que, Oñatibia escribió sobre la creatividad en la infancia, de creación, de adaptación, la creatividad y la inteligencia puesta en práctica. Piaget dijo, la inteligencia es la adaptación a las nuevas situaciones. Entonces la creatividad nos demanda esa inteligencia, adaptarnos a las nuevas situaciones. Este mundo cambiante, como dice Pío XI, dijo, el único cambio que vale la pena vivirlo es el cambio para bien. Miren lo que dice el Papa. Pero nos exige cambio, ¿sí? Creatividad. La segunda C es colaboración. Colaboración. Imagínense, creatividad, colaboración. Creatividad de la guerra de la independencia. Colaboración. 6.610, 6.630 fueron las 162 combates de la guerra de la independencia. Acá en este libro que lo traje, porque para venir estaba lloviendo fuerte, manoteé este libro, ¿no? Que es el libro de Solá. ¿Pero por qué? Porque este libro de Solá tiene algo muy importante, que siempre lo destaco, pero a esta vez vale la pena volverlo a destacar, que es el cursograma. El cursograma donde se demuestran los 162 combates, cómo avanzaba el realista, cómo retrocedía el realista, ¿sí? Imagínense la creatividad para la guerra. No tenían armas, la única arma y estrategia era la sorpresa, el lazo, la chuza, la piedra, el puñal. En cambio, el español venía pertrechado de todo, con físico del ejército, con uniforme, con botas. Imaginen acá el gaucho, pobre gaucho, andaba en hojota. ¿Entienden? La creatividad en la estrategia de la guerra estudiada en muchos países. Luis Arturo Torino dice que en Cambridge, yo digo Cambridge y mi hijo dice, no, papá, ¿cómo va a decir? Cambridge. entonces agarra y dice la creatividad, la colaboración. Y como no querían colaborar, porque no querían colaborar, entonces no querían colaborar, y entonces dijo, no, señores, estos van a la guerra, dan su vida, que esto, que este otro, van a colaborar, colaboración forzosa, que los llevó el odio y la muerte, ¿sí? Creatividad, colaboración, espíritu crítico. Nosotros tenemos que saber pensar desde lo ético y de lo moral, desde lo ético de los primeros principios que dicen qué está bien y qué está mal, y en el accionar esos principios, esa formación, me tiene que llevar a hacer cosas bien, de costumbres tradicionales para bien del otro. Ahí está la formación cristiana. Y ahí están los curas que estuvieron al lado de Güemes, que dieron ese acompañamiento. Muere Güemes en los brazos del cura Francisco de Paula Fernández. ¿Entienden? Entonces muere ahí porque su gran amigo era el cura y tenía toda una formación cristiana, y ahí está de que tenía un escapulario, y que justamente ese día que lo hieren de muerte, Güemes no lo tenía el escapulario,
Y entonces pasaron los años y yo creía que era leyenda, yo creía que era literal, ficción, ¿no? Literal, y no lo decía así, había sido verdad. El cual la Juana Manuela Gorriti escribió sobre Carmen Puch y dice que era rubia, de ojos celeste, y que describe ahí que cuando va a Güemes, y lo describe a Güemes en el recuerdo de la infancia, y lo describe a Güemes, y la describe a la Carmen Puch, y la Carmen Puch que tenía los cabellos rubios y los ojos celestes. Digo yo, bueno, era tan chica, era tan chica, pero es tan chica de 5 años, 4 años, pero se acordó. Y digo, no, no puede ser, porque ya era tan chica, no creo que yo no me acuerdo casi de él, pero no, no. Pero pasa el tiempo, trasladan la urna del cementerio al Panteón de las Glorias del Norte de acá, de la Catedral Basílica, y no viene, se abre la urna y están todos los huesitos del cráneo, todo, y están los cabellos son rubios, más rubio que el oro, rubio, y están los cabellos. Y entonces ahí digo, la Juana Manuela Gorriti ha dicho la verdad, es verdad, porque las pruebas están ahí. O sea que no le podemos ver el color de los ojos, pero el cabello que era rubio. ¿Entienden? Bueno, amigo, 5 minutos para irse. Bueno, ya voy cerrando. Me gustaría que vuelva, porque yo tengo que traerlo, se va por la rama. Sí, sí. Me gustó mucho el tema, me gustó mucho ese tema de la inteligencia artificial que hablabas, doña Tibia. Claro. Bueno, la inteligencia artificial de Oñatibia, que dice Oñatibia, en el libro Semiótica y Educación, en los prolegómenos que hace sobre la creación del método integral, ¿no? Porque estudia la historia filogenéticamente y ontogenéticamente la escritura. Y entonces dice, bueno, que la escritura fue una creación sociogenética, no psicogenética. No se juntó los sabios del mundo y dijeron, esta va a ser la A. Tuvo un proceso sociogenético hasta llegar al alfabeto como hoy lo conocemos. Y separa. Los japoneses son silábicos, los occidentes somos alfabéticos, hay otros que son ideográficos. La cultura china, ya que estamos con el tema chino, es ideográfico. Tiene varias escrituras de los chinos. Sí, sí, y hay varios niveles, ¿no? Varios niveles para la escritura. Y yo propuse, a raíz del conocimiento y la amistad con Susana Martorell y con el tema de Oñatibia, entonces yo propuse que en la escuela primaria no solamente alfabeticemos, sino que enseñemos la escritura académica. Nosotros tenemos que enseñar a escribir a nuestros niños académicamente. O sea, hay un montón de cuestiones gramaticales que hacen a la explicación, el uso de los verbos, por ejemplo, el uso de los verbos. La gran problemática es la conjugación de los verbos en la vida real. Hay mucha gente actualmente que se fastidia y te cambia la conjugación verbal y dice, por ejemplo, te voy a decir una situación, vulneraría, ¿no? Y te cambian la situación y dice, vulneró, escuché mal, vulneró, nunca he hecho eso, y hace todo un problema por cambiar, malinterpretar la conjugación verbal, ¿entienden? Es una estrategia política de tergiversar el lenguaje, y miren lo que dice la Biblia, ¿no? En Isaías 5:13 dice, maldición a los que ven el mal por bien y el bien por mal, ¿entienden? Porque ya lo hacen de maldad. O sea, no es que no tengan
los perfiles para poder interpretar, sino que lo malinterpreta y hace un fake news, ¿no? Para malinterpretar. Bueno, quería decirle que la gesta güemesiana hoy tiene mucho de tradición, mucho de, acá en la figura de Güemes, hay mucho de creación, de colaboración, de pensamiento crítico, ¿no? De creatividad, que son los perfiles que nosotros necesitamos para el mundo actual y el futuro. Pero esos perfiles, no los voy a tirar al libro, sino que esos perfiles tienen que ser transversalizados, ¿no? Diagonalizados por los valores. Y hay valores perennes de todos los tiempos. Por ejemplo, la racionalidad. Todos tenemos que ser inteligentes y racionales para enfrentar el mundo que nos viene. Tenemos que ser sensibles, dolernos del otro, tener una ética y una moral que me haga tenerlo al otro como Güemes los tuvo a sus gauchos, le dio la categoría de persona, no de siervo. ¿Entienden? Bueno, tener sensibilidad, tener responsabilidad. La responsabilidad no es dar respuesta, sabían dar respuesta, tenían creatividad y ser sincero, responsabilidad, hacer las cosas y dar respuesta competente y tener sinceridad. Cuando el gaucho decía, son 6.610, eran 6.610. Se conjugó el verbo pretérito perfecto, en pluscuamperfecto, era así. No tergiversemos los discursos. Y tener prudencia. Son cuestiones básicas. La prudencia no es la lentitud. La prudencia es la sabiduría en el sentido romano, en el derecho romano y en el derecho político, hay todo un capítulo de la prudencia. Es como una visión adelantada, prudente, ¿no? Que ve antes. Bueno, todos esos valores, esos son tradiciones que nos entregaron los padres fundadores. Y esas tradiciones, a lo mejor, con un aporte de la senda gloriosa de la patria, de la cual Guardia de Ponte es un académico, ¿no? El 31, el 30, 29, sobre el escudo de Salta, y hay 32 sitiales académicos, se hizo en 30 años, hemos hecho una entrega, una tradición. Y ahora ya no es la pretensión de héroe nacional, ya lo es héroe nacional, que todo el país se empezó a preguntar, porque este año ha sido el feriado nacional, donde fue feriado nacional el día hábil que correspondía en todo el país, y se empezaron a preguntar de quién era Güemes. Tengo el feriado, pero no sabían qué, y han salido los historiadores del puerto, de la parte hoy, donde atienden todos los requisitos de la historia argentina, y entonces salieron a decir y dijeron todo lo que se le dio la gana. Y nosotros hemos escuchado todas las barbaridades, más lejos, más lejísimo y poca cerca de lo que fue la historia de la gesta güemesiana. Entonces nosotros, como una tradición nueva, como una entrega nueva que hemos hecho en la senda gloriosa de la patria, hemos didactizado la gesta güemesiana. ¿Cómo vamos a enseñar la gesta güemesiana? ¿Cómo se va a aprender la gesta güemesiana? Y hay toda una caja curricular, pero hay reticencia. Es más, hemos dicho, y está en el libro mío en el año 2013, donde propongo en la parte, digo, que se funde la enseñanza de la gesta güemesiana y que también se funde la Universidad Provincial de Salta Martín Miguel de Güemes,
No quiere decir que vamos a atacar a la universidad pública, Universidad Nacional de Salta, ni a la Universidad de la Católica, ni a las virtuales, ni tampoco a lo que hoy es la UPATECO, la universidad, dos minutos más ya estoy, que es la universidad, ¿cómo se llama? UPATECO. No, sino que, escúchenme, ya cumplió un ciclo los terciarios. Los nuestros hijos, nuestros estudiantes jóvenes, ¿no? Ya tienen que tener el honor, la consideración especial de asistir no a un terciario, sino ya los terciarios cumplieron su etapa. Estamos en un nuevo mundo que nos demanda universidad, conocimiento universal, un conocimiento especializado, académico, de calidad y recategorizar nuestros terciarios y convertirlos en facultades de una sola universidad provincial de Salta. Así que no hemos pensado solamente en la escuela primaria, hemos pensado en los tres niveles, haciendo una caja curricular para que esta materia, que sea Güemes y la independencia nacional, cuyos valores se proyectan al futuro, ¿entienden? Nos den un ámbito de esperanza, de progreso, de condición humana, que nos reivindiquen a nuestros hijos y que recuerden, que vuelvan al corazón del cariño a nuestros padres fundadores, a los cuales estamos agradecidos. Bueno, tenemos en este espacio nos pidieron tres visiones interesantes. O sea, la primera ha sido toda una historia universal sobre la escritura y la transmisión del conocimiento. Después hemos tenido la faceta política, que es la que yo le había pedido en realidad a Federico, porque era una cuestión para mí necesaria entender qué pasaba con los chicos y la política, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos la visión de la endocultura, en definitiva, y cómo la endocultura puede entrar dentro de la educación y fundamentalmente la intrahistoria, ¿no? La historia nuestra, cómo puede entrar en nuestra educación. Cuando uno habla de tradición, ¿no? La tradera en realidad, más que entrega, es transmisión, ¿no? Y esa transmisión nosotros la podemos ver perfectamente en las diferentes formas, ¿sí? Puede ser como la oralidad, que venía de padre a hijo, de familia en familia, ¿sí? Puede ser por medio de la escritura, cuando se hizo de los libros, entonces la transmisión se hizo por otros medios de comunicación. Y por supuesto, hoy en día tenemos la revolución tecnológica dentro de la comunicación. Ahora bien, siempre hay factores, ¿no? Siempre hay factores. Y uno de los factores más importantes, que lo explicó para mí muy bien Federico, es el poder. Y ese factor es, dentro de la historia, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque va a desandar la historia y la va a desplazar y la va a mover, ¿sí? Esos factores de poder. Porque ¿quién es el que dice qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? ¿Quién es el que hace las leyes? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que obedecen? ¿Dónde está el punto de quién es el que trabaja? El capital y el trabajo. Dos factores fundamentales de nuestra sociedad capitalista. Entonces, todas estas cuestiones que son muy complejas en definitiva, porque si vos vas uniendo cabos, vos decís, bueno, por un lado está la transmisión del conocimiento, las comunicaciones, la inteligencia artificial, la escritura, la política, el poder. Pero hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el bienestar. ¿Para qué? O sea, ya nos metemos en el campo de la filosofía y decimos, ¿para qué vinimos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hemos venido a sufrir? ¿Hemos venido a padecer? ¿O hemos venido a ser felices?
Entonces, es ahí el punto quizás más álgido de la cuestión, y donde la tradición se mueve en su primigénica visión, donde el padre le enseña valores a su hijo. Porque lo que le transmite al hijo son valores. ¿Qué le dice el padre al hijo? No hagas esto, pues está mal, hace aquello, está bien. O sea, vamos a hablar en orden, por supuesto, normal, ¿no? No estamos hablando de normalidad psicológica, pero el padre, un padre, una madre, ¿qué le hace al hijo? Le dice, no hagas esto, hace aquello. Le está transmitiendo valores para que sea feliz, para que pueda vivir en comunidad, para que viva en armonía con los demás. Y eso es el punto primario de la tradición. Y eso es lo que muchas veces en este mundo caótico, súper tecnificado, se está rompiendo. Y ahí es donde hay una ruptura generacional, es donde más nos preocupa a nosotros, porque lo que se rompe en realidad son los valores. Entonces uno dice, crisis de valores. No sé si hay crisis de valores. Lo que sí sé es que hay una crisis de transmisión de esos valores. Porque vos imagínate que el hombre es un animal biopsicosocial, no es un animal individualista. Un chico cuando nace depende de su padre y de su madre para supervivir. Es mentira la leyenda de Tarzán. Entonces, nosotros vivimos en comunidad y necesitamos la comunidad. Entonces, toda teoría, toda doctrina que venga con un sentido de sálvese quien puede y el individualismo más exacerbado, no es bueno para nuestra naturaleza. Estamos hablando ya de esta naturaleza humana. Entonces, toda intención de dividirnos, de separarnos, de odiarnos, de crear fracturas, lo blanco y lo negro, los K, los anti-K, ¿no? Los peronistas, los antiperonistas, los radicales, los antirradicales, todo eso va en contra de nuestra naturaleza, que es la de vivir en armonía. La educación. La educación está como una naturaleza humana llena de valores. La educación está llena de valores humanos, ¿no? De valores de condición humana. Y la instrucción pasa por cuestiones de información, de conocimiento, que no es lo mismo instrucción que educación. Educación tiende a aprender a pensar, aprender a pensar, pero a través de una óptica de valores humanos. Y la instrucción, puedo ser abogado, pero no ser educado. Puedo ser doctor, puedo ser ingeniero, puedo tener 3 títulos. Eso es instrucción. Lo que natura nos da. Salamanca no otorga. Eso es lo que le quería decir hace ratito, porque entre uno de los refranes como cuestiones básicas, ¿no? Es lo que dice, lo que la naturaleza no enseña, la Universidad Salamanca no otorga, ¿entiendes? Entonces ahí, como le decía, tienen que ser esos perfiles transversalizado o impregnado, ¿no? De valores humanos, porque si no, el mundo que nos viene es un mundo cruel, no, donde va a haber más pobres, menos trabajo, donde el rico va a ser más rico, ese es Yuval Harari, donde el rico va a ser más rico, va a vivir más, hay carreras que van a desaparecer, como por ejemplo abogacía, usted va a cargar en la inteligencia artificial y todo va a ser juzgado de... Bueno, no es una ficción más, pero quiero decirle que quiere decirle que según esto, el mundo, si nosotros no lo humanizamos con el recuerdo, con el corazón, con los valores, vamos a tener un mundo cruel. Y dice muchas cosas más que lo dice mejor que yo lo diga. Claro. Y hay otra cuestión también, eso, Federico. La política es absolutamente humana. Y perder la política, que es lo que está pasando hoy en Argentina y en el mundo, el sentido de la política, que es el sentido de hacer lo posible y de humanizar,
se ha perdido, se está perdiendo. Por otro sentido que es absolutamente contrario a la política, que es lo dictatorial, ¿no es cierto? Lo fascista, entre comillas, que parte de la política, pero es, ¿no es cierto?, romper con el sistema de la política. Y es ahí donde también nos encontramos en un problema serio. Sí. Lo que pasa es que la historia es lapidaria. La historia es lapidaria. Hemos sufrido estos ciclos. Hemos sufrido. O sea, Alemania lo sufrió en el 33, en el 33, ¿sí? Cuando nace el nazismo. ¿Sí? Lo hemos visto en el franquismo, lo hemos visto en Mussolini, lo hemos visto. O sea, estos procesos totalitarios que justamente se dan cuando la política no responde al bienestar. Y entonces se dan estos procesos. Y son cíclicos. Más vale que lo vamos a tener que sufrir. Pero como decía el dicho, no hay mal que dure 1000 años. Bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar mañana. Hay un tercer panel debate mañana a partir de las 10 de la mañana.